Hola, buenos días. ¿Cómo están mis pequeñines? Espero que estén todos bien. Bueno, como toda esta semana estamos trabajando sobre el Día de los Pueblos Originarios, ¿sí? Traje un libro. Miren qué hermoso libro, ¿sí? En este libro, que se llama Una historia para contar, están las imágenes de los pueblos originarios, cómo vivían antes, ¿sí? Entonces, acá podemos ver un poco de su cultura, cómo eran o cómo vivían ellos hace muchos años. ¿Quieren que les muestre? Bueno, a poner mucha atención, ¿sí? Miren, hace mucho tiempo ellos vivían y se vestían así. Miren, así hacían sus casas. Eran chozas con cueros, con ramas, con partes de lo que encontraban en su mundo diario, ¿sí? No construían todavía como nosotros. Hacían las chozas con cuero o con barro, ¿sí? Y vivían en armonía con la naturaleza, ¿sí? Fíjense, ellos no salían a trabajar a un supermercado o no eran policías, sino que eran algunos recolectores que se iban a buscar las frutas de los árboles, de las plantas, mientras que miren otros acá están pescando, eran pescadores, ¿sí? Y así obtenían sus alimentos. Con lanzas podían pescar a sus peces en el río, ¿sí? Pero cuando tenían algún problema o había inundación o los animales grandes como los osos, los tigres, los acechaban u otras tribus que se peleaban con ellos rápidamente, miren, levantaban su campamento y se iban a buscar otra tierra para vivir, ¿sí? Eran nómades. Nómades se dice cuando no viven en una sola casa, sino que ellos iban por todos lados en un lugar donde les gustaba y les servía para vivir, ¿sí? Miren acá, algunos pueblos sí ya se dedicaban a la agricultura. Miren, están plantando, ¿sí? Después, por ejemplo, el maíz, después lo cosechaban para sus alimentos. Y acá podemos ver que otros construían también algunas casas de piedra. Ellos eran los que vivían cerca de las montañas, que tenían, digamos, ese material para hacer su vivienda, ¿sí? Y fíjense, acá están los alfareros, como los del cuento que les trajimos ayer, que les narramos, ¿sí? El cuento del hornero. ¿Se acuerdan que decía que los personajes eran alfareros? Bueno, miren, ahí están trabajando. Los alfareros hacen artesanías, hacen vasijas, collares, tinajas, ¿sí? Y todos elementos para embellecer o usar en su casa como utensilios, ¿sí? Porque no había para ir a comprar un plato, una taza, entonces ellos lo fabricaban con la arcilla, ¿sí? ¿Ven? Y algunos hacían cestos o canastos de mimbre, ¿sí? De otro material que son unas plantitas. Muy bien.
¿Ven? Y las vestimentas de algunos pueblos eran así, con vinchas, con algunas plumas, con algunos tenían atuendos así de lana, u otros tenían otra ropa que hacían con los cueros de los animales, ¿sí? Eran diferentes su forma de vestir según donde vivían, ¿sí? Así que bueno, les quería mostrar entonces más o menos estas imágenes para que ustedes puedan reconocerlos, cómo vivían los pueblos originarios hace muchos años. ¿Sí? Espero que les haya gustado y que les haya ayudado a entender un poquito más cómo trabajaban ellos, cómo vivían ellos, cuál era su cultura y así podamos respetarlos y convivir en paz y armonía. Así que bueno, esta fue una clase con libro de imágenes. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta mañana.